Bienvenidos al podcast de Filosofía para la Vida. Juan Francisco Molina, estamos en esta ocasión. Hoy hablaremos sobre dos temas importantes, la felicidad y la venganza. Aristóteles dice que la felicidad no es solo placer o éxito, sino vivir con virtud y equilibrio. En una sociedad que busca gratificación instantánea, debemos preguntarnos si podemos alcanzar una felicidad duradera. Medea es un personaje trágico, consumido por la ira y la venganza. Su historia nos hace reflexionar, ¿es venganza, justicia o destrucción? Según Aristóteles, ¿qué es la felicidad y por qué es el propósito de la vida humana? Claro, entonces para Aristóteles la felicidad es como el fin último de la vida humana. Entonces todo lo que hacemos, trabajar, estudiar, relacionarnos, es porque creemos que de alguna manera nos llevará a la felicidad. Entonces el problema es que hoy en día la sociedad no sabe cómo es realmente la felicidad. Entonces esto es algo que es una vida, tenemos que vivir una vida llena de excelencia y plenitud para alcanzar nuestra propia felicidad. Entonces un ejemplo es del de Nelson Mandela, que él estuvo encarcelado durante 27 años y pues fue feliz en la prisión, no en el sentido tradicional, pero Aristóteles se preguntó si es que de verdad alcanzó la felicidad como una virtud o como algo más grande. Entonces, claro, preguntados. Muy bien. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete al buscar la felicidad? Claro, dentro de Aristóteles nos dice que hay tres errores comunes al momento de buscar la felicidad. Entonces, y vamos a analizarlo a profundidad. Entonces, ¿por qué? Porque son bienes intermedios, es la palabra. Son bienes finales. En otras palabras, son como cosas que parecen darnos como felicidad, pero en realidad son como herramientas y no el fin último de la vida. Entonces, uno de los errores principales es confundir la felicidad con placer. Entonces, el primer error y el más común, que sería el pensar que la felicidad es simplemente experimentar como placer. Entonces, Aristóteles dice como que el placer sí engloba lo que es como reírnos, disfrutar del arte, disfrutar de comer, entonces todo eso es placentero, y no hay nada de malo en ello, obviamente, pero el placer por sí solo no es suficiente como para vivir una vida feliz, ¿sí? Entonces, porque si viviéramos solo por los sentimientos así rápidos, sería como vivir como unos animales, como emociones instantáneas. Entonces, claro, una frase clave que nos dice como Aristóteles es que el placer no es la felicidad, es solo un reflejo de ella, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso que muchas personas em, tienen acceso a todo el placer que desea. Entonces, digamos, por ejemplo, las celebridades o las personas como millonarias terminan sintiéndose vacías al final, como que porque el placer por sí solo no da como un sentido a su vida. ¿Sí? Entonces, por otro lado, de ahí tenemos que la felicidad está en la riqueza. Entonces, el segundo error es creer que la felicidad se encuentra en la riqueza, en los bienes materiales, en los bienes físicos. Y aquí Aristóteles, en cambio, nos dice una cosa, que el dinero es un medio y no es un fin. Entonces nos permite vivir cómodamente, nos da estabilidad y oportunidades, sí, nos da cosas que nos hacen felices por un rato, pero en sí el dinero por el mismo no tiene ningún valor, o sea, lo importante es qué hacemos con él y cómo lo usamos. Entonces un ejemplo real es Jeff Bezos, que todos aquí lo conocemos. Entonces Jeff Bezos es una persona que sí tiene todo el dinero del mundo, puede viajar a donde sea, pero él tuvo problemas con su familia, con su esposa, y ha hablado de cómo su obsesión con el trabajo afectó su vida personal. Entonces, una frase clave que hizo Aristóteles es que el dinero solo es útil si nos permite vivir bien, pero no puede ser el objetivo final de este mismo. Entonces, el dinero es como una herramienta, más no para convertirnos en nuestro objetivo final, porque si no nos alejaría de la verdadera felicidad. ¿Sí? Entonces Aristóteles como que nos deja una lección importante, la cual es el placer, el dinero y la fama pueden ser parte de una buena vida, no pueden ser el centro de nuestra existencia. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Entonces aquí es donde entra su verdadera respuesta, que es que la felicidad es vivir de acuerdo con la virtud. ¿Sí? Entonces aquí entra también lo que es, ¿cómo sabemos qué es la virtud? Entonces la virtud, aquí es donde entra una de sus ideas más importantes, que es el justo medio. Entonces, bueno, ¿qué es el justo medio para la clave de la felicidad? Pues el justo medio es que Aristóteles nos dice que toda virtud está como en el punto medio de la felicidad, el punto medio entre dos extremos viciosos. Entonces, por darles un ejemplo, el punto medio tenemos, voy a darle tres ejemplos: la valentía, la generosidad y la ambición. El punto medio entre la valentía es la cobardía y la temeridad. La generosidad es el equilibrio entre la avaricia y el derroche. Y la ambición es el punto medio entre la falta de aspiraciones y la obsesión por las cosas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la felicidad no es solo como un momento de placer, sino como algo que hay que encontrar un equilibrio y un propósito. ¿Sí? Entonces, bueno, también otro punto importante es que la felicidad se construye todos los días.
Todos los días hay que trabajarla, hay que construirla. ¿Y a través de qué? A través de las virtudes. Entonces la virtud también se entrena, por si no sabían. La virtud se entrena de manera constante todos los días, como por darles un ejemplo. Un músico, para ser un buen músico, tiene que practicar todos los días. Una persona que es atlética tiene que entrenar todos los días para mejorar. Entonces, la felicidad no se la consigue de la noche a la mañana. O sea, hay que irla trabajando de a poco, adquiriendo virtudes, la cual nos genere un bien mayor hacia nosotros mismos. Entonces, de esa manera obtenemos nuestra propia felicidad. Y así hacemos no solo felices a nosotros, sino hacia los demás también. Entonces, si la felicidad se basa en el equilibrio y en el control de nuestras emociones, ¿qué ocurre cuando una persona se deja como consumir por la ira, por el dolor y la venganza? Entonces aquí es donde podemos conectar con el siguiente tema, que es el de Medea. Entonces aquí es el caso contrario a Aristóteles. Entonces, ¿puede ser una persona ser feliz cuando actúa solo desde la emoción sin razón? Entonces, bueno, ahora sí podemos pasar al caso de Medea. Bien, Aristóteles dice que la felicidad es el equilibrio entre razón y emoción y se logra viviendo con virtud. Medea, en cambio, representa la furia y venganza implacable, mostrando el poder destructivo de la ira. Su historia nos hace reflexionar si la venganza es justicia o solo nos condena al sufrimiento, y si alguien consumido por el odio puede ser feliz. Pues bien, ¿cómo se justifica la venganza de Medea? ¿Es un acto de justicia o respuesta irracional? Según Aristóteles, este diría como es un equilibrio para destruir al otro, pero más bien ha sido como uno para reducir la víctima de esto. Entonces, sí, no la preguntamos. Ok. ¿Cómo se relaciona la venganza con la felicidad? ¿Puede alguien ser feliz después de un acto de venganza? Bueno, pues una de las creencias más extendidas es que la venganza ofrece como un cierre emocional, una sensación como de alivio. Sin embargo, muchos filósofos dicen que han argumentado lo contrario, que la venganza solo prolonga el sufrimiento y nos encadena a la emoción que intentamos superar. Ok. ¿Cómo afecta la pasión descontrolada la toma de decisiones? ¿Qué diría Aristóteles sobre la ira de Medea? En la filosofía aristotélica, la razón debe gobernar las pasiones. Sin embargo, en la tragedia de Medea vemos el ejemplo contrario, un personaje el cual que toma decisiones impulsadas por emociones extremas, lo que nos lleva a un destino totalmente trágico. Hay que tener en cuenta que Aristóteles creía en el justo medio, en el equilibrio entre la represión y el descontrol. ¿Es posible evitar caer en la espiral de la venganza? ¿Qué alternativas habría para Medea? Claro, aquí la venganza juega un papel importante ya que es como una respuesta natural a la traición, pero no es la única opción. Entonces, en la vida enfrentamos momentos en los que podemos elegir entre el resentimiento, el perdón, entre el castigo y la reconstrucción. Aristóteles nos hablaría de la prudencia y la reflexión como caminos más virtuosos. Medea, sin embargo, parece incapaz como de considerar otras opciones, cegada por su dolor. Hoy hemos visto dos visiones sobre la felicidad y la justicia. Aristóteles nos habla de virtud y equilibrio, mientras que Medea nos muestra las consecuencias de la ira y la venganza. En la vida diaria, ¿cómo elegimos responder a las decepciones y traiciones? Hasta la próxima en Filosofía para la Vida. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.